que darle. Fíjate, no, yo más que algún fact, yo creo que eso que te dije es algo que yo de alguna u otra manera siempre había tenido en la cabeza, de que cuando aprendes otro idioma, de alguna u otra manera aprendes un poco medio la cultura, y es como cuando viajas a otra ciudad, a otro país más bien dicho, y empiezas a ver cómo hacen las cosas ellos, y el ver cómo se comunica una persona, y tú aprender cómo se comunica otra cultura, sí te ayuda a entender las cosas de un poco, te da otro punto de vista. Más no tengo ningún estudio que sea de Harvard que me diga, ¿sabes qué? Mira, es cierto eso, ¿no? El cerebro se empieza a moldear o X, Y o Z. Y por ejemplo, en tu caso, que tú, bueno, los dos, ¿no? Pues los dos aprendimos un segundo idioma, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en tu caso, Ya. que tú ya llevas, bueno, los dos ya llevamos el nativo más otro, y tú estás aprendiendo otro, a lo mejor, pues, tú estudiaste portugués, ¿no? Mira, estudié portugués, pero como un semestre nada más. Y poquito tiempo después, como yo creo unos 8 meses, pero por mi cuenta. Y sí es cierto, o sea, sí va muy de la mano como lo de las reglas gramaticales y de que esto se dice así, los colores, los números, con la cultura. Y de hecho es algo que siempre bueno, yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Más a los que van empezando, de que van en primero o en segundo nivel y así, les digo que a lo mejor las 3 o 4 horas que pasan en la escuela no va a ser como suficiente, entonces tienen que empaparse de cultura. ¿Y cómo lo hacen? Pues vean una película, escuchen música, traten de cantar la pronunciación. Hay algunas cosas que no se pueden traducir literalmente, ¿no? Por un chorro de estos dos idioms, la jerga y todo eso. Entonces, eso que es como el lado cultural del idioma, sí siento que es un tema bien interesante. Y ahí como, no sé sí es un estudio, pero no tengo mucha información al respecto, pero sí es de que cuando una persona aprende un idioma, hay como un recableado, ¿no? Acá en la mente de uno, y si es como, te da otra perspectiva, ¿no? De tu realidad, y luego de la realidad esta otra que estás adquiriendo, y luego las comparas y tú mismo vas como que sacando conclusiones. Está bien interesante, ¿no? Eso de, de, de que sí adquieres cultura, aunque a lo mejor no quieras, o a lo mejor que digas, hay mucha gente que de hecho aprende inglés y que me ha tocado tener alumnos así de que dicen, es que yo lo aprendo pero porque lo necesito en el trabajo, pero no me gusta, me caen gordos los gringos, así como de que no me llama, pero son muy, son muy de que saben muchas expresiones, y a veces son alumnos muy buenos y que le agarran el rollo, ¿no? Y que por un lado aprenden cultura, pero sin quererlo porque pues no les llama la atención, pero lo terminan aprendiendo. Está Y por bien, sí es cierto, ejemplo, sí es bien interesante eso. tú, yo no sé, ¿no? Ahorita que dices, yo siempre creí que era alguna idea mía esa, que sí se te da como que te empieza a pensar otras cosas de una manera distinta, o el cerebro te empieza a carburar diferente. Pero, por ejemplo, tú cuando has estudiado, pues creo que también, bueno, tú le has metido a dos, tres ya, ¿no? ¿Tú sí has sentido que, Sí, por oye, ejemplo, en alguna ocasión, sí te detienes a pensar como algo que crees que no pensarías si no hablaras otro idioma? ¿Te ha pasado alguna vez? Como que, no, es que pues lo más probable es que haya querido decir esto porque pues él es americano o él es francés, y seguramente no quiso decir tal o cual. ¿Alguna vez te has parado, te has detenido a pensar algo así como que, no, yo creo que esto es porque es otro idioma? yo pienso que sí. Mm, a ver, sí, ¿no? Como si una persona dijo algo que a lo mejor yo no diría y que a lo mejor de entrada no me gusta, o hace algo, ¿no? Me reacciono de cierta manera, pero luego digo, es que lo dijo porque es, o es americano, o es francés, o es portugués, o es japonés, lo que sea. Yo siento que sí. Y de hecho, bueno, en ese trabajo en el que estoy, pues estoy todo el día platicando con personas de Estados Unidos. Entonces,
sí hay como que un cierto patrón de comportamiento o del cliente americano, que sí noto, ¿no? Como encargué una mesa y me llegó sin tornillos. Quiero que me hagas un full refund, ¿sabes? Entonces, si es como, ok, a lo mejor yo no lo haría, yo mejor me iría a la ferretería y me compraría los tornillos. A lo mejor por mi cultura mexicana de que Claro. solución, 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 pero es como mi perspectiva, ¿no? De que los mexicanos a lo mejor somos así, pero como para mí, y los gringos o los americanos son más de resuélveme, porque te estoy pagando, ¿sabes? Entonces creo que sí, sí, sí. Fíjate, por ejemplo, a mí ¿Tú? la primera vez que pasó algo así, yo trabajaba con un americano, ¿no? Y yo creo que, bueno, no, yo creo, él me tuvo que decir, ¿no? Hace cuenta que a mí me hablaba por teléfono, ¿no? Y, hey, ¿qué onda? Y siempre me hablaba porque nos quedábamos a ver para cosas de trabajo. Y me decía, pues, see you tomorrow, see you at 5. Así me decía, ¿no? Y ya, ¿no? Y yo le decía, ok, bye. Y ya bye, me decía, y como que el mexicano, ya ves, por ejemplo, cuando tú te despides ya en español, bye bye, te quiero mucho, me saludas a la familia, que Ajá. te vaya muy bien, con mucho cuidado, mucho cuidado, ándale, gusto en saludarte, gusto en saludarte. Y los americanos, en especial, pues hablando más de americanos, es con la cultura que más me ha tocado trabajar en otro idioma, ¿verdad? La realidad es que no he trabajado con muchos británicos, ¿no? Pero si te dicen, see you at 5, y ni siquiera te dicen bye, y les digo yo, fíjate en una película cuando hablan por teléfono, ¿cómo le hacen? See you. No, no, ni siquiera el otro le tiene que decir see you de regreso, no, nada más tiene see you, vámonos. Y, Ya, sí, y nadie cierto. se hace el sentido, ¿sí me explico? Nadie se hace Ujú. ay, es que no me dijo que me fuera muy bien, no me dijo Ajá. que me cuidara, no me dijo que saludara a mi mamá. Y yo creo que eso es algo que está como muy arraigado en la cultura mexicana, ¿no? Pero ellos se Sí, despiden así, ellos se despiden así, ¿no? Así se despiden, no, no hay más, ¿no? Y nosotros, ándale. mil palabras. Son choques culturales bien, 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 bien de que te quedas así. Por ejemplo, el otro día estaba en TikTok, ¿no? Y me salió uno de una muchacha mexicana que vive en... es un país europeo que no me acuerdo ahorita cuál es bien, 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 pero el punto era de que ella estaba contando la historia de cómo conoció a su novio y cómo empezaron a andar, ¿no? Era de que él le mandó a ella un mensaje por Facebook y luego se quedaron de ver y se tuvieron una cita y pues ya se empezaron a verse más frecuentemente porque pues los dos se gustaban, ¿no? Entonces, la muchacha dice que una vez se le hizo como bien raro que pues este cuate pues no le llegaba, pues no le decía, oye, ¿quieres ser mi novia o algo más serio así? Pero se seguían viendo y pues como si fueran novios, ¿no? Entonces a ella se le hacía muy raro que pasaba un mes, 2 meses y pues nada. Entonces un día dice que salieron de fiesta o algo así y que el muchacho la presentó con sus amigos como su novia, this is my girlfriend. Y ella se quedó como, oye, espérate, Ya me enteré. no somos novios, le dijo. Y le dijo, y que el vato se sacó de ondas, le dijo, ¿cómo que? ¿Por qué no? Le dijo, pues es que no me has preguntado. Y le dijo, pero ¿qué te tengo que preguntar? Pues que si quiero ser tu novia, le dijo, pero ¿por qué? ¿No Si quieres o yo te qué? gusto y tú, le dijo, si tú me gustas y yo te gusto, ¿por qué te tengo que preguntar? O sea, ella ahí fue cuando ella dijo, es que aquí no se preguntan, es nomás te gusto, me gustas, ya son novios. Y te digo, fue un choque cultural que ella estaba contando de eso, pues que más allá, pues como decíamos al principio, de aprender el idioma, sí es como que muy comunicativa la cultura. Sí, es que definitivamente, por ejemplo, creo que sí, eso sí, sí está comprobado que lo más difícil de entender en otro idioma es el humor, los chistes. Dicen Sí. que si que sabes que alguien domina al 100% un idioma cuando puedes contar un chiste o cuando alguien cuenta un chiste y te ríes en el punto exacto cuando te debes de reír. Porque es como, también existe, que no es igual, claro, como en el español existen los albures, ¿no? Entonces, si está Ujú. un mexicano contando un chiste y está contando albures,
va a decir una palabra que no es un chiste y todos se van a reír, ¿sí me explico? Y el que no es mexicano se va a quedar así y ya después le vas a preguntar, no, es que le vas a explicar, es que dijo tal palabra y significa tal, tal, como las 10 interpretaciones que le vamos a dar a los mexicanos, ¿no? Y después se va a Ey, reír, ¿no? Y de igual manera, cuando conoces la cultura de otro país que cuentan un chiste, como no sé si te has dado cuenta que los chistes, sobre todo americanos, pues están muy relacionados a ciertas temáticas, ¿no? A lo mejor las razas y esas cosas, características raciales, y cuentan los ujú, chistes y tienes que conocer que a lo mejor en Estados Unidos a toda la gente de cierta cultura, de cierta raza, se les dice de tal manera y es cuando te ríes, ¿no? Entonces dicen que es lo ujú. más complejo porque tienes que conocer muchos factores alrededor del idioma, y perdón, de la cultura, para que cuando escuches la palabra te des cuenta que no está diciendo la palabra, sino está diciendo todo el trasfondo cultural, como cuando dices un albur aquí en México, ¿no? Pero eso Ujú. solamente te lo da, pues, el barrio, como dicen, ¿no? Te faltó barrio. Ajá, exacto. Sí, y luego como no hay, como, ay, ¿cómo lo había formulado en mi cabeza? De no todo es para todos o no todo se puede dirigir a todo el mundo. Por ejemplo, un chiste que pues le dé risa a lo mejor a la gente de no sé, Francia. Así se hace el traductor más fregón de todo Francia, de toda Europa, de toda Latinoamérica. Es muy difícil si el chiste está como bien localizado en tal parte de Francia, ¿no? Totalmente Hay, por amarrado ejemplo, al país, ¿no? Prácticamente. ajá, que neta tengas que saber o conocer o tener usted background de la cultura para poder ser gracioso, ¿no? Por ejemplo, pues tú sabes, ¿no? Que a mí me gusta la artisteada y que el teatro y que la música y todo eso. Entonces, Bailar, bailar y hay actuar. hay todo eso. Hay muchas obras o muchos musicales que me gustan, pero que no se hacen a lo mejor en otros países. O por ejemplo, aquí en México no vienen como de Estados Unidos acá o de Europa para acá, porque pues no se puede, porque no sería como muy arriesgado llevar toda una producción como cara y grande a un público que no le va a entender y que no la va a disfrutar y que pues no va a regresar a verla. Por ejemplo, hay una obra que se llama Hamilton, que cuenta la historia de cómo se fundó la Constitución de los Estados Unidos y la música está pasadísima de lanza, es uno de mis musicales favoritos. Pero si yo digo, ok, si un día Hamilton lo hicieran aquí en México, pues no, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a venir a contar la historia de otro país que ni al caso, de personajes históricos que ni al caso, a un lugar donde nadie los conoce? Así seas el traductor, te digo, más fregón y que traduzcas canciones y que traduzcas diálogos y traduzcas lo que sea, no le vas a poder entender de la misma manera, o no lo vas a disfrutar de la misma manera como una persona que ya tiene como poquito de este background o a lo mejor mucho o lo que sea. Entonces, sí es cierto que pues es muy importante la parte cultural para, por ejemplo, lo que son chistes, bueno, entretenimiento, llamémoslo, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir. Por ejemplo, yo creo que el éxito de ese tipo de interpretaciones o doblajes es cambiar el chiste. O sea, literal, el que hace la interpretación tiene que cambiar el chiste. Y lo tiene que cambiar el chiste para que cuadre a los mexicanos. Y cuando vayan y pongan esa película en, no sé, en Ecuador, para que les cuadre a los de Ecuador. Que es algo que yo solamente, bueno, es cierto, no sé, del que mejor me acuerdo la primera vez que vi un doblaje así muy bueno, fue la película de Shrek, con todo lo que Ujú. hacía el burro, pero literal los chistes cambiaron totalmente, ¿eh? Porque me acuerdo haberla visto en inglés y no me daba risa. O sea, es más, yo reto a algunos que más o menos sepan algo de inglés, que vean la película de Shrek en inglés y no te da risa porque los chistes sí los cambiaron no los cambiaron al español, los cambiaron al mexicano, literal. Pero Ajá. ya no, ya las palabras no son las mismas. Haz de cuenta que ni siquiera el chiste es el mismo, el chiste es otro. Entonces, no sé si te acuerdas de esa película que el burro en una parte dice, pregúntame.
Ajá, sí, sí, sí. Entonces, eso es totalmente imposible que tú lo puedas decir en inglés y que cause risa, ¿no? Pero, o sea, lo dijo en Ujú. la película mexicana y el chiste era otro, o sea, en inglés dirá no sé qué, pero en español dice eso, que aquí en México es lo que nos da risa y es como que, pues, sí cuadró. Pero si hubiera puesto él las palabras, cualquiera hubiera puesto, pues hubiera sido otra escena normal. Pero te acuerdas y cuando salió en el momento dices, no, pues sí lo hicieron, pues quedó fregón, ¿no? El doblaje. Ujú. Y sí, por ejemplo, esa película, las de Trek, sí están bien localizadas como, o están como bien, como apuntadas a al público mexicano. Y quién sabe por qué, creo, no sé si esta película es de DreamWorks. La, Shrek, el, este, la, ajá, no sé, la verdad. creo que sí, porque DreamWorks hace mucho eso. Apunta mucho sus traducciones o sus interpretaciones al público mexicano en vez de al público latinoamericano, como lo hace Disney, por ejemplo. Disney es muy, muy difícil que te encuentres una traducción como al mexicano. Y, y en Shrek pasó eso, de que fue mucho al mexicano. Y de hecho hay como no voy a decir estudios, pero hay evidencia de que si te vas a otro país latinoamericano, dicen Trek y pues no, pues ¿qué Trek No qué? pegó, no pegó. Ajá, no pega de la misma manera porque no está traducida como para ellos, pues. O como traducirías una película de Disney que está como más generalizada o que Sí, para que son se más entienda y como que peguen estándar, ¿no? en más Para zonas. todos. Todos tienen Ajá, que entender que el príncipe le dio el beso a la princesa y fin de la historia. Que ese es otro tema ajá. que un día deberíamos de platicar, que yo sí siento ahí que los hombres, ¿cómo? Los hombres hemos sido totalmente eliminados de Disney para siempre y discriminados. Sí, ya me siento discriminado. Oye, pues sí, Oh, ya, ves, ya siento que hay discriminación total hacia los hombres ahora, porque antes, por ejemplo, el príncipe siempre salvaba a la princesa, ¿no? Y si te acuerdas, ajá. Frozen ya la salva la hermana, o sea, ya no servimos para nada, ¿no? Y luego, ¿cómo es? La otra, en Star Wars, pues ya también es mujer. Y así hay varias películas que lo veo bien ahorita en la memoria, pero ya, o sea, ya no hay ningún hombre que sea héroe. Ya, es más, la de, ¿cómo se llama la última de Avengers? Captain Marvel. También es mujer. Y la que sale al último, pues ya, o sea, ya no tenemos lugar, ya no cabemos en las películas de Disney. Ya todo es Sí, figura femenina totalmente. O sea, no ese es que esté en también es un contra, o sea, tema que bien no tengo dos interesante. hijas, ni al caso, ¿no? Pero sí me da risa como que ahora como que, pues ya no vamos a ganar ninguna, si de por sí no ganamos ninguna. Yo soy casado, ya te contaré esa historia después. Que los hombres no, pues te casas, no ganas ninguna nunca. Entonces antes de perder en la película te emocionabas, ¿no? Y ahora ya ni eso, ya nos lo han quitado por completo. Ya no podemos ni siquiera Sí, ese salvar a la también. princesa. Hay que añadirlo ahí a la lista. A la lista negra. Pero fíjate, una cosa que sí, y a ver si no se pone polémico, porque hay una parte en un video que te mandé que dice de las palabras, cómo la gente, ¿qué ejemplo usa? Se quebró algo, ¿no? Que se quebró el vaso, no me acuerdo qué dice, vase, no es un vaso, es una vasija, anda igual. Pero en español tú puedes decir, se quebró la puerta, ¿sí me explico? Y Ujú. por ejemplo, o en español tú dices, se quebró la puerta, no la quebraste tú, ¿sí me explico? No es así. Y en inglés, Ah, ya, ya, I ya, broke ya. the Sí, sí, sí. window. Y dices, quebré la Ujú. ventana. Y en español le echas la culpa a la cosa. ¿Sí? No sé si me estoy dando a Sí, sí, entender. sí, sí, sí. Si una Sí, sí, cosa es sí. que quebré la ventana, eso es, sabes que yo soy responsable. Y otra cosa es que digas, se quebró la ventana, ¿no? Entonces, el Ujú, inglés, es muy raro que tú escuches en inglés que digan, the window broke itself, ¿no? Nadie ujú. diga, se quebró la ventana sola. Pues no, ¿cómo? Alguien la tuvo que haber quebrado. Sí, sí, Entonces, sí. ese como pequeño toque, ese pequeño toque, hace que de alguna manera, y por esto dejarse no es polémico, ¿no? Que yo siento que la cultura mexicana y el idioma mexicano sí causa ciertas cosas que como cultura definen
muchas diferencias a otras. Por ejemplo, el echarle la culpa que se haya quebrado la ventana cuando tú la quebraste. No sé, y el gringo diga, yo la quebré, de alguna u otra manera te hace responsable de lo que sucedió y de alguna manera lo otro te absuelve de culpa. Sí. Y creo que eso sí si lo proyectas a una cultura ya más grande, el mexicano sí tiende mucho, o tendemos, yo soy mexicano 100%, a echar la bronca al otro. ¿Sí me explico? Es que no, es que fue el gobierno. Y luego te cambian el gobierno, pues fue este nuevo gobierno. Por decir algo, ¿no? Y si te pone el otro, ah, es que fue el gobierno. Y siempre va a ser otro, pero nunca dices tú, no, es que yo no he trabajado, ¿no? O yo me hice pato, fui flojo y no me fue bien. No, el gobierno, él fue y a mí me fue mal. Por eso, Ujú. por eso salió mal eso, porque el otro fue. Y de alguna manera yo sí siento que culturalmente sí afectan muchas palabras en el idioma, ya como cultura mexicana, ¿no? Que sí, desafortunadamente, creo que no en una buena, no para bien, es lo que quiero decir, ¿no? Que esas cosas no han hecho que nosotros para bien interpretemos las cosas de la mejor manera. Pues le echamos la bronca al Ujú. otro y así no la llevamos. Y el que sigue va a ser la bronca el que sigue, deja que gane el presidente, va a ser su culpa, se lo adelanto, ahí. Sí, Ahí le va la banda con todo y culpa. sí, la bronca es, él fue, no hay más, él fue O- la bronca. Ahorita me acordé de también otra cosa que me platicó un maestro de francés que tenía. El señor es francés, entonces una vez estaba él contando que estaba cuando recién creo que había llegado aquí a México y que creo que estaba con unos amigos o algo así, entonces de que él se descuidó y sonó su teléfono. Y ya que cuando regresó le dijeron, ah, te llamaron. Y él se quedó así como de que, ok, ¿quiénes me llamaron? Porque te llamaron, o sea, ¿sabes? Ah, no sé, Lucía. ¿Cuántas Pero veces? Lucía y quién, Lucía y quién más, ¿sabes? Entonces ahí está como que otra expresión, ¿no? Rara de si la traduces literal es como, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces el te llamaron o ¿cuál sería otra? Me empujaron, ¿sabes? Que ponemos ¿Cuántos? esto como en ¿Cuántos fueron? literal, digo en literal, en plural, Ajá. para referirnos a un singular. Eso está como que también, más o menos como que lo relaciono con lo que dijiste hace rato. Sí, pues se vuelve confuso, porque, por ejemplo, otra cosa, yo te digo, a nivel cultural, y yo sí, no, yo quiero aclarar que yo no me creo gringo ni mucho menos, ¿no? Para nada. Pero a nivel cultural sí creo que te forma, porque también hay un ejemplo que vi por ahí también ya ves que en español tenemos femeninos y masculinos, que es Ujú. algo que yo la verdad no hay clases de español, pero me pongo a, a pensar cómo lo explicaría y digo, no, hombre, pues ya si estuviera aprendiendo español ya me da un balazo, ¿no? ¿Con qué argumento le explicas a alguien que el lápiz blanco no es igual que la pluma blanca? ¿Sí me explico? Ajá. ¿Por qué la pluma es mujer y el lápiz es hombre? ¿Y por qué el blanco es hombre y el blanco es mujer? ¿Por qué? Pues yo creo que ahí aplica, pues no sé. ¿Me explico? O sea, ¿en base a qué argumento tú pensaste que el lápiz era hombre y la pluma era mujer? ¿Sí? Entonces dicen que eso, no dicen, yo digo y he visto también por ahí, que también puede moldearte la cabeza y es por eso que hay más machismo, ¿sí? Porque en Sí, sí, sí. realidad, en realidad tú sí, es que es porque es hombre y es porque es mujer. ¿Por qué? Porque la pluma es mujer y el lápiz es hombre. Y eventualmente te vas formando culturalmente a crear esta distinción del femenino y el masculino, lo cual pues ya estoy viajándome de más, ¿no? Que pues hay machismo, porque no, que el hombre y la mujer, y en las No, y sociedades sí es donde no se, no cierto. se divide tanto hay menos machismo. Ujú. No, y sí, 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 sí es bien cierto eso. O sea, de que o sea, el idioma eh, moldea tu manera de pensar. Y sí, los idiomas que son
que son así, que hay una distinción entre lo masculino y lo femenino para muchas cosas, sí se da más eso, de que hay una desigualdad. Bueno, la mayoría de las culturas en el mundo hay mucha desigualdad, Bueno, ¿no? Al respecto, pero se marca mucho más. Por ejemplo, el típico macho mexicano, ¿no? Es muy diferente al macho, por ejemplo, estadounidense. Vaya, aquí, pues esta distinción más cerquita es muy, muy, muy diferente. Entonces, sí es cierto. De hecho, me acuerdo ahorita de los, ¿cómo se llama? De los adjetivos, ¿no? Que son como más comunes usarlos en cosas femeninas o en cosas masculinas, que a lo mejor en los idiomas en donde no hay esta distinción, por ejemplo en el inglés, ¿no? Que la no hay un distinción de género. femenino para las cosas o un masculino para las cosas, sí hay como esta distinción de los adjetivos que se le da a las cosas. Por ejemplo, para nosotros en español, creo que en el video daban el ejemplo del sol y la luna, ¿no? Entonces, para describir a la luna se usan como adjetivos como beautiful o no sé. Porque es mujer. Ajá, porque lo relacionas como con una mujer y al sol como is strong o is Relacionadas con hombres. big, ajá, ¿sabes? Entonces, sí hay como, si no hay como una distinción de género tal cual en la manera como gramatical, sí hay como esta distinción de género, pero al momento de describirlos, ¿no? Y también eso también está bien interesante en el video ese que te digo. Fíjate, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, no, a ver si no me cuelgan, ¿no? Tú no me vale gorro. A lo mejor ni lo publicamos, no pasa nada. Le cortas. Estamos todo rebanado este video, todo este podcast lo vamos a rebanar, ¿no? Pero bueno, eh, yo tengo una teoría bien no estudiada, pero bien fundamentada porque lo he visto. Mira, por ejemplo, tú hablas otro idioma, ¿no? Y eres, bailas y cantas, ¿sí? Y por Ujú. ejemplo, yo no sabes la cantidad de alumnos, perdón, de gente, maestros de inglés que conozco, que o tocan un instrumento, bailan, cantan, tienen otra habilidad que no es 100%, vaya, del lado izquierdo de tu cerebro, que es lógica. Siempre hacen algo raro los maestros de inglés. ¿No? Y si no es raro, es algo como artístico o como, no sé, no, ¿qué haces? Doy clases de inglés y hago manualidades. No sé, ¿no? Ajá, ok. No tengo el dato estadístico, pero casi siempre que conozco un maestro, me sale con algún dato curioso, ¿no? De que, soy maestro de inglés y no sé, en mis tiempos libres soy astronauta. O sea, si me entiendes, como que de alguna manera Sí. siempre he visto que los maestros de inglés, eh, no estoy seguro que sea por el idioma, pero ¿cómo te digo? Si un maestro de inglés no trae ahí un hobby curioso, como que no, algo está mal ahí, algo está raro, No, no da bien clases, no es buen algo maestro, como, dices. ¿qué onda? ¿Estás seguro que es maestro o no es maestro? Yo, por ejemplo, yo toco la guitarra, ¿no? Y de lo Órale, no más, sabía. sí, yo tocaba la guitarra, tengo mucho que no, pero yo sí tocaba la guitarra. Y de alguna manera, toda la gente que conozco que da clases de inglés tiene algún hobby o alguna otra actividad, y muy pocos conozco que son, pues como yo, soy ingeniero, ¿no? Pero pues Ajá. ninguno de mis compañeros de clase de ingeniería terminó dando clases de inglés, ¿no? Pero como que es como la ingeniería es como muy poco, no es tan relacionada a las humanidades, y yo creo que por eso no es así. Pero sí, Ujú. la gente que tiene datos curiosos da clases de inglés. Es que digo, sí, O la algo gente que raro, da clases de inglés tiene datos curiosos. uno con el otro, ¿no? Pero sí es como que algo tienes que hacer extraño, ¿no? Sabes que también creo que tiene mucho que ver por ejemplo, tú que das clases de inglés, te das cuenta que tienes que vaya, un libro de matemáticas habla de matemáticas, un libro de historia habla de historia, ¿sí? Pero un libro de inglés habla de matemáticas, habla de historia, después habla de no sé qué. Entonces, habla de un chorro de cosas diferentes,
porque aborda las cosas de manera diferente. Tienes que las temáticas de los libros traen temas como bien abiertos. Pues. Un día vas a hablar de viajes y el otro día vas a hablar de comida y el otro día, y terminas sabiendo un montón de datos curiosos inútiles, ¿no? De que, no, pues es que el puente más largo del mundo es tal, y luego a veces, ¿de dónde sabes? Y yo, pues es que en una clase me haber salido, les digo, me haber salido que estábamos hablando, no sé, de viajes y de puentes y me aprendí el dato. Y a lo mejor conseguí otros 2 o 3 datos curiosos y pues por eso me lo sé, ¿no? Porque, ajá, me salió una clase. Pero tú eres de Ajá, historia, güey. no, sí es No, cierto. nomás me hice una clase de inglés. Y pues tienes que aprender de muchas cosas, ¿no? Y sí Sí. siento que los maestros, la mayoría, traen ahí algún dato curioso de la cabeza, le hago así por la cabeza. Algún dato curioso por ahí, algo tienes que hacer extracurricular, y de alguna manera esas temáticas de las actividades como extra, si te fijas, es más amigable para una clase de inglés a que tú llegues hablando a una clase, no sé, ¿no? Del 80-20 y de todo lo que haces durante todo el día de trabajo, ¿no? De que, sí, o sea, haces el tema amigable con algún tipo de hobby que tengas, ¿no? Y eso de la música en el cerebro que se te recablea diferente, según yo, eso sí hay estudios también por ahí, que si la música ayuda a que el cerebro los cables se te conecten de otra manera, ¿no? De los cables del cerebro. Y a lo mejor por eso va junto con pegado que mucha gente que tiene dotes artísticos puede aprender idiomas. No es de Harvard, Órale. no es de Harvard, pero Ahí le pones la cita en formato APA. ahorita voy a sacar el Facebook Studio. Dice el Facebook Studio que los músicos y los maestros de inglés están locos como él. Pues bueno, Ya sé, ¿no? pues así la cosa, Rodolfo. Este, ¿Qué te parece? ¿Crees que entonces la gente que habla otro idioma sí está más abierta mentalmente o no? No, vamos a Está decir más mentalmente, expuesta. tiene una mente más abierta, open mind. Mm, yo digo que es gente que está más expuesta a la diversidad. Sí, pues. Entonces, así sea una persona, porque puede ser una persona bien cerrada, como te decía hace rato, hay gente que neta va y aprende inglés, pero porque neta lo necesita y no les gusta, No, pero se exponen a la diversidad. Entonces, pues la diversidad siempre es muy buena y siempre es rica, ¿no? claro. Entonces yo lo veo más como por ese lado de gente que si no abierta o open-minded, es gente que se expone Aunque no quiera, a hacerlo. Ajá, sí. sí, pues te toca, ¿no? Es como, yo, Ujú. no sé si alguna vez platiqué una de las historias de cómo empecé a hablar inglés, ¿no? Y tengo varias. No, nunca sé cuál fue el momento exacto del cual yo empecé a hablar inglés. Pero yo me acuerdo que una vez estuvimos tenía yo como 16, 17 años, ¿no? Y, y preguntaron, estábamos haciendo un trabajo y era estudiante y llegaron ahí unos gringos y preguntaron quién habla inglés, ¿no? Y éramos 4 compañeros, 3 o 4 compañeros míos de la carrera que estábamos de vacaciones y llegamos ahí porque mi hermana dijo, oye, ¿no quieren venir a hacer esto un rato? Pues vamos. Y no sabíamos qué iba a hacer con los gringos, ¿no? Y ya, pues la pregunta, volviendo a la historia, ¿no? Oye, ¿quién habla inglés? Y pues así como en las películas, ¿no? Todos dieron un paso para atrás y yo me quedé enfrente, ¿no? Y así como que volteé y digo, pues yo, me acuerdo que va, pero esa fue yo creo que la primera vez que me tocó hablar con un gringo, Ok. hacerle la lucha, pero tal cual fue como en las películas de que, ¿quién habla? Y todos no dieron un paso para atrás, no me acuerdo si me aventaron pero pues yo tuve que hacer la cara, que, ok, pues yo, pues dale, así, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que eso fue lo que me hizo darme cuenta que yo no necesitaba hablar 100% inglés para poder desarrollar la labor que los otros 3 no quisieron, que, Ujú. que dijeron, pues ya, por menso, ¿no? Ahí te va, pues no te pusiste trucha. Y, y ahí fue cuando yo dije, no, pues tengo que ir viendo cómo aprender. Entonces, sí, de alguna manera, pues
no fui forzado, porque no es cierto que a mí sí me gusta, ¿no? Pero no fui forzado, pero sí cuando te ponen a que te enfrentes con la cosa, es muy distinto a que alguien te platique, ¿no? Sí, Ujú. ya estás aquí y tienes que darle y pues aunque sea fuerzas, como terminas aprendiendo cosas, ¿no? Como dices tú del choque cultural y todo eso. Pero sí, pues te cayó. Y Sí, cuando sí, sí. pues, ya qué haces, ni modo de llorar. Te cayó la voladora, Y dice por ahí, ¿no? eh, sí, y o sea, eso que dices, pues lo del, pues yo lo relaciono con las oportunidades, ¿no? Oportunidades de trabajo, oportunidades de crecimiento, porque sí es cierto, o sea, te tocó hacer la chamba que otros pues no la pudieron hacer porque pues no eran aptos para hacerla, ¿no? Y, ay, ¿cómo lo había formulado? De, de que te expones más allá como de las culturas a la diversidad y todo, te expones a más oportunidades, ¿no? Claro. Aunque ni siquiera las busques. Y pues eso también, pues es bueno porque te da una perspectiva de a lo mejor de lo que te enseñaron desde siempre, por ejemplo, la familia mexicana de, o sea, ok, vas a la escuela y termina tu carrera y luego te casas y luego compras una casa y luego te jubilas, ¿sabes? Entonces, a lo mejor aprender otras cosas, por ejemplo, otros idiomas, te da otras perspectivas de lo que es como ser exitoso o lo que es ser, eh, pues sí, ser eso, ¿no? Como que toda la gente buscamos el éxito, ¿no? Ujú. A lo cualquiera Entonces, que sea tu definición de éxito, ¿no? a lo que, sí, exacto. Y te puede cambiar la Y definición si conoces o ves otras cosas diferentes. exacto, sí. Ah, no, no, Ajá. no, sí, sí, te ibas a decir algo, pero No, 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 no era, te quería era cortar más o el rollo. menos. No, 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 sí era básicamente eso, o sea, iba a ese punto de que te abre un panorama en el que tú dices, ok, aquí lo hago de esta manera, pero acá se puede llegar a lo mismo, pero de esta otra manera. Era lo que quería llegar. Si, por ejemplo, tú decidieras ahorita, pregunta filosófica, ¿no? Si tú ahorita decidieras, no sé, puede haber nacido como primera lengua el inglés en lugar del español, ¿te hubiera gustado que tu primera lengua hubiera sido inglés o preferías, ahorita que ya conoces las dos, dices, qué bueno que empecé con este o qué bueno que empecé con el otro? ¿O decidirías igual? O bueno, no podrías decidir, ¿no? Pero te hubiera gustado el otro de la otra manera. Mm, yo pienso que no, Yo tampoco. porque hay más gente que, que nace y su primera lengua es el español y luego aprende inglés, que gente que su primera lengua es el inglés y luego aprende español. Sí. Yo también, Entonces, me podría considerar como una persona afortunada o, o privilegiada de, de poder tener este acceso a un idioma tan padre, tan rico y tan eficiente, tan útil como el español. Y luego el inglés, que siento que es también como un medio de comunicación tanto en las finanzas, en la política, en el medio del entretenimiento, en la educación, en todo eso. Y que pues como que pues tuve fácil el acceso, pero aparte también, o sea, la parte de que el español se haga mi primera lengua me gusta, porque siento que si hubiera sido el inglés mi primera lengua, a lo mejor no hubiera aprendido español y no fuera bilingüe. Es a lo que a lo mejor quiero llegar, de que siendo español tengo más, digo, siendo mexicano tengo más posibilidades a lo mejor de ser bilingüe que a lo mejor siendo americano, sí, yo, creo por yo. ejemplo, yo le digo a la gente que yo también, yo creo que yo sí prefiero mil veces haber aprendido inglés, porque sí, sí es cierto lo que dicen, es más fácil el inglés que el español, esa es una. Pero dos, independientemente de la facilidad, les digo que por alguna razón yo conozco a más, a más personas que hayan aprendido inglés y que lo hablen muy bien,
¿Sí me explico? A personas que hayan aprendido español y que lo hablen bien. O sea, si por ejemplo tú sabes español, yo me atrevería a decir que puedes aprender buen inglés. Sí puedes aprender un buen inglés a un nivel muy eficiente, muy claro y muy bueno, ¿sí? En cambio, conozco muy pocas personas que lo hayan hecho al revés, que hayan aprendido muy bien español. Inclusive hasta los mexicoamericanos, ¿no? Que viven allá, pues usan el español medio mal. Sí. Y es más fácil, es más, si tú aprendes inglés como segunda lengua, muy probablemente hables mejor que muchos que nacieron hablando inglés, ¿no? Porque pues lo aprendes tú como perfecto, ¿no? O bueno, muy limpio. Y yo no conozco del otro caso, ¿no? Casi siempre todos los americanos andan ahí batallando para aprender español. Y por más que hablen bien, les es muy difícil pues que aprendas bien, o sea, está mucho más difícil. Entonces yo sí prefiero, qué bueno que nací en español y sí, nací en español y me es creo que más viable aprender inglés, ¿no? Ujú. Pero bueno, igual lo bueno ahorita es que ya le movemos a los dos. Eso. Y que aparte, pues estamos en lo de la educación, o sea, impulsando más gente que lo hable. A final de cuentas, definitivamente podría, sin estudio o con estudios o sin estudios de Harvard, yo creo que sí, lo que dices tú es correcto, ¿no? Sí te enriquece mucho hablar otro idioma en cuestiones culturales, oportunidades y muchas cosas. Sí te ayuda y te abre mucho la mente, aunque no lo quieras más que para hacer amigos. Así les digo yo muchas veces que hago exámenes de ubicación aquí, ¿no? ¿Y Ujú. por qué andas buscando aprender inglés? Tu novia, quieres agarrar novia o algo por el estilo. Tal vez eso es, que eres novia y tu novia no habla español y es todo. Tal vez te gusta viajar y se te han ido muchas oportunidades de conocer novia nueva porque no hablas inglés, ¿no? Ajá. Puede ser el caso. Me han platicado, me Ya han sé. platicado que puede ser el caso. Pero bueno, pues así las cosas, Rodolfo. Quién sabe si terminamos hablando del idioma y si en realidad el idioma cambia tu manera de pensar. No sabíamos, no sabía si íbamos a terminar hablando de eso, pero yo creo que sí dimos 2, 3 puntos de eso, ¿no? Algo Sí, más y interesante. pues sí, yo pienso que sí cambia tu manera de pensar, al menos la hace más grande o te da más opciones de cómo pensar, no sé. Ajá. O sea, te expone, o sea, te expones al momento de tú querer aprender otro idioma, te expones a pensar como la persona esta Del otro. nativa, ¿no? Ajá. Entonces sí cambia tu manera de pensar, tu manera de ver tu realidad y la realidad del otro, ¿no? De alguna manera te da 2 puntos de vista. No sé Ajá. por qué lo creo yo así. Sí te da 2 puntos de vista. ¿No te ha pasado a ti a veces que estás como que diciendo algo y, y estás pensando cómo lo dirías en inglés? Sí, todo el Y tiempo. no, pero por ejemplo, a mí me pasa mucho que hay cosas que no me puedo concentrar pensándolas en español. ¿Sí me explico? Ok. Por ejemplo, si yo me empiezo como que, como ahorita, ¿no? Los propósitos de año nuevo y todo eso, empiezo a hacer como metas y planes y esas cosas, batallo mucho para pensarlas, no desde el punto de vista de redacción, ¿sí me explico? Desde el punto de Mm, vista de inspiración, motivación o enfoque, las palabras en inglés me dan metas bien claras y empiezo a pensar en inglés, esto es así, 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 y como que me pongo como en modo ogro, como muy resumido y muy lo que te decía al principio, ¿no? Que decimos, que te vaya bien y que te quiero mucho, me saludas a la familia y eso, como que me, ajá. me deja tan limpia la idea de lo que estoy buscando, que llego más pronto en inglés, no sé cómo Ok. decirlo. Sí. Empiezo a pensar, esto, y empiezo, voy a hacer esto, voy por aquí, por acá, por acá. Y como que son menos palabras y le quito ruido a la cabeza hasta que llego, esto es lo que quiero hacer. Y tomo una decisión las decisiones, muchas decisiones las tomo en inglés, no sé por qué.
a lo mejor porque es el idioma de los negocios y está más enfocada a ese tipo de cosas, pero muchas Ajá. veces las tomo en inglés y también las tomo puedo tomar en español, pero batallo menos. O como que empiezo a pensar en inglés antes y empiezo a llegar, aunque las puedes escribir en español o en inglés, las metas y todo, las razono en inglés y las cosas. Podría ser por a lo mejor, si acostumbras tú a leer de negocios o de administración en inglés, a lo mejor si acostumbras mucho material de eso, tienes más influencia y tu cerebro lo razona más con esas codificaciones o con esas palabras que en español, porque no, a lo mejor no tienes Tanta tanta literatura. información en español, ajá, tanta literatura en español sobre el tema, y te es más fácil llegar a cierto punto por el caminito usando palabras o codificaciones en inglés, porque Fíjate, así ya está tu cableado, pues. yo creo que sí es por eso, no lo había pensado, pero sí hay muchas palabras como de negocios que están muy claras en inglés y en español como que no, no, no suenan igual, ¿sí? O Ujú. como te digo, Sí, 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 sí. como que no me dan el mismo, quiero hacer esto, y si lo pienso en español, no me da igual que sigo en inglés. Esto como que me lo define más claro, porque yo creo que es, Ujú. de alguna manera, la explicación en inglés es llegué a a la conclusión de una palabra más enfocada a negocios en inglés. Yo creo que sí es por eso, fíjate, no lo había pensado. Tiene mucho sentido. Entonces, para eso no soy nada romántico, porque no leo muchas cosas que no son de negocios. No soy muy romántico. El español sí es más romántico, más te quiero mucho y yo también, y que te vaya muy bien, y ay, qué bueno que viniste, y todo, 7 horas despidiéndote, ¿no? Y el gringo, Ya bye. sé, sí es más sentimental, ¿no? Uh -huh. Ahorita me acordé de un comentario que una vez estábamos platicando, creo, ahí en un grupito ahí de amigos, y alguien dijo que se sentía más cómodo, como abriéndose o expresando sus sentimientos, pero si los decía en inglés, siendo que su primera lengua pues, es el español, ¿no? Entonces, dice que esta persona se sentía más cómoda abriéndose en inglés porque se sentía menos expuesta. Entonces, sí es cierto que a lo mejor nuestra primera lengua puede que esté más ligada con nuestros sentimientos o cómo nos expresamos o cómo nos exponemos ante el mundo, ¿no? Que a lo mejor sí aprendes tú una segunda lengua porque pasas la mayor parte del tiempo pensando en tu primera lengua que en tu segunda lengua. Entonces, eso me dejó así como de que, y sí, a lo mejor y sí es cierto, ¿no? O sea, como si te quieres abrir con una persona, pero no quieres como um, sentirte tan expuesto, si lo dices a lo mejor en palabras que no son tuyas o que a lo mejor, no que no sean tuyas, sino como que no son cosas que dirías Cosas normalmente. que no traes desde nacimiento, ¿no? Que no están tan arraigadas, conceptos tan Ajá, arraigados. no lo sientes y ya no te sientes como tan expuesto. Entonces, eso estaba diciendo esta persona que decía, no, es que yo prefiero, creo que era porque en terapia, una cosa así, Y ella, o su primer abriéndose idioma, con, esta persona su primer idioma es inglés o es español. no, español. Y fue por lo que digo que qué curioso, ¿no? Que siendo que esta persona habla español como su primera lengua, se sienta más cómoda hablando de sus sentimientos como en inglés, porque se siente menos expuesta, decía. A lo Y mejor yo, su novio o su novia era americano. a lo mejor, o quién sabe. Pues tomando lo que tú dices, por ejemplo, yo no lo había pensado, pero ahorita que dices, fue así como que, sí, cierto. Pero si, por ejemplo, todo el contacto que tienes desde tu lado sentimental es con el idioma inglés, a lo mejor eso tiendes a vincularlo con tu parte sentimental. La mayor Ujú, parte de también. lo que yo tengo, no sé, la parte de negocios, sí la está vinculada al idioma inglés y tiendo a pensar en ese idioma, ¿no? A lo mejor esta persona tiene mucho contacto sentimental en el idioma, en el inglés, y por eso se le queda eso, Ujú. ¿no? Sentimentalismo igual a inglés, ¿no? Sí, 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 cierto. Puede Sí, ser. cierto. Digo, porque ahorita que tú dices, yo dije, sí, sí, cierto. Yo creo que puede ser. Hay palabras que no puedes No ni tengo traducir. pruebas, pero tampoco dudas. Hay palabras que las traduces y las palabras no te cuadran, ¿no? No, sí te da la palabra y todo, pero no tiene la misma fuerza, ¿no?
Entonces, bueno, en cuestiones de negocios, ¿no? No tiene la misma fuerza y la misma claridad de lo que en realidad quieres lograr, y como a lo mejor tú lo conceptualizaste en otro idioma, pues prefieres pensarlo en ese idioma, ¿no? Y yo mezclo a veces un chorro de cosas así en la cabeza. Yo no soy mucho de mezclar idiomas. De hecho, ni siquiera se me da. Yo batallo para ser intérprete en tiempo real. Yo batallo, yo no tengo esa habilidad de que esté así. Sí puedo hacerlo, pero tengo que estar súper concentrado. Pero sí, yo me pongo como en modo inglés, me pongo y ya. Sí, y ya después me lo quito y me pongo el otro. Pero en tiempo real batallo mucho. No sé. De hecho, no es que batalle, trato de no hacerlo y siempre traté de no hacerlo, siempre traté de no mezclarlo. Se va a escuchar muy sangrón, pero es porque siento que las personas los mexicanos que se van para allá, pues los chicanos hacen eso. Y digo, ¿por qué? Pues o sea, o habla uno o habla el otro. Y como que yo trato de forzarlo. Si estás en inglés, habla en inglés. ¿Por qué estás en español y después dices, no sé, X palabra, ¿no? Y trato de evitarlo porque soy maestro. Ajá, ya. Pero es un fenómeno bien, o sea, de que natural. Fenómeno natural. Es un fenómeno natural, así como los huracanes, el code switching. Sí, ajá, o sea, o el pochismo, ¿no? Ya en otras palabras. Es decir, es es súper normal, es súper natural. Y sí, la gente que habla así brincando de un idioma a otro, es un ejercicio que si lo dejas que fluya, yo creo que se te conectan hasta mejor los cables. Sí, una vez vi un video de alguien que decía eso, que la gente que podía hacer eso eran más inteligentes, ¿no? Que a lo mejor si les pones esos cascos de los que hacen neuroinvestigaciones, a lo mejor empiezan a hablar y se emprenden a prender los foquitos por todos lados, ¿no? Porque están haciendo combinaciones en tiempo real, o sea, y es como que yo te digo, yo trato de evitarlo, no sé vaya, yo creo que sí puedo hacerlo, pero lo evito, no me gusta. Es que sí puedes hacerlo porque si lo evitas te das cuenta de que lo puedes hacer. Entonces lo estás frenando. Pero pues ahí está. O sea, y te digo que es normal, o sea, no normal, sino que es natural. O sea, el momento tú de meter de tú al concepto que tienes, por ejemplo, de perro, o sí, de un perro, imagínate un perro, y ya si le metes otro código, aparte de perro, dog, pues ya puedes pensarlo de dos maneras diferentes. Entonces, cuando tú te imagines un perro, o no, cuando escuches la palabra dog, cuando escuches perro o perra, la misma foto se te viene como a la cabeza, ¿no? Es lo que pasa en el cerebro, pues, de las personas que brincan como que de un idioma a otro, y la que esté más cerca y que agarra el cerebro es la que pues sale, ¿no? Suelta. Entonces, son procesos que te digo como más rápidos, por así decirlo. Sí, sí, es que yo la verdad considero que es algo difícil de hacer. No es como que, te digo, trato de evitarlo, no a un nivel de esfuerzo acá máximo, pero sí trato de evitarlo porque no me gusta hablar entre medio, pero no es como que me cueste tanto esfuerzo. Ya. No, a lo mejor podría hacerlo, nomás no sé, no sé por qué me gusta, pero pues Ajá. no soy lo suficientemente inteligente. Pues vamos a cortarle, ¿no? Ya llevamos como una hora. ¿Tú qué? Una hora, no manches.